Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Con este programa iniciamos un intento de acercarnos a la educación ciudadana. Nos preocupa el estado de apatía social que nos rodea y queremos ofreceros una serie de testimonios que favorezcan un análisis, que desarrollen un debate, que os den argumentos para poder forjar vuestra propia opinión sobre las cosas y que os hagan salir de alguna manera de esta burbuja individual donde estamos metidos y nos preocupemos un poquito más de la vida social que compartimos. Este primer programa se lo vamos a dedicar al pensamiento crítico. Cada día recibimos una avalancha de noticias. Verdades y mentiras se nos suelen presentar en formatos simples para que a todos nos parezcan comprensibles y con bastante carga emotiva para conseguir nuestra atención. Y las mentiras ahora nos llegan por cualquier medio, incluso por aquellos que siempre consideramos fiables. Se ha comprobado que la mentira se extiende con mayor velocidad que la verdad y que aún en el improbable caso de que sea refutada, sigue formando parte del argumentario de una mayoría que ya la ha hecho interesadamente suya. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diferenciar lo verdadero de lo falso? Yo diría que no tenemos más remedio que entrenarnos para tener un pensamiento propio y fiable, poniendo en duda incluso nuestro propio pensamiento. Yo diría que lo único que nos puede defender de tantas noticias falsas, de tantos bulos, de tantas mentiras mediáticas, es precisamente el desarrollo del pensamiento crítico. Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy pretendemos introducirnos en el mundo del pensamiento crítico. Realmente todos los programas educativos hablan del desarrollo de la capacidad crítica, pero ¿lo están haciendo de verdad? Hay filósofos como Marina Garcés que piensan que ni la educación ni la cultura actual favorecen el desarrollo del pensamiento. Para guiarnos en este intento contamos hoy con la presencia telemática de doña Josefina Justicia. Bienvenida, Josefina. Tenía mucha gana ya de que participaras en este programa. Muchísimas gracias, Paco. Yo también, la verdad. Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar. ¿Por qué no nos haces una pequeña biografía tuya para que nuestros espectadores puedan saber quién eres? Pues mira, yo soy Josefina Justicia, como tú has dicho. Bueno, me conoce casi todo el mundo como José Justicia. Llevo 33 años dedicada a la enseñanza, empecé muy jovencita y mi especialidad es la lengua y la literatura. Y bueno, además de eso, durante muchos años he participado activamente en diversas organizaciones sociales y ONG, desde las que he desarrollado proyectos diversos. He participado en proyectos en cárceles con mujeres, en un proyecto de autoestima, con menores inmigrantes, con jóvenes. Estas han sido fundamentalmente mis intervenciones sociales. Y siempre me ha interesado muchísimo la participación social y poder aportar mi modesta contribución a trabajar por una sociedad que tenga mayor justicia social, ¿no? Una sociedad más crítica. Desde luego, eso es hacer honor a un apellido, indudablemente, indudablemente. Oye, Josefina, ¿qué es esto del pensamiento crítico? ¿Hay alguna diferencia entre pensar y pensar críticamente? Bueno, vamos a partir de que pensar es parte de nuestra naturaleza en tanto que somos seres humanos, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso, pero ¿reflexionamos alguna vez sobre cómo pensamos? ¿Sobre cuál es la calidad de nuestro pensamiento? Porque yo diría que una parte muy importante de nuestro pensamiento, si lo dejamos a su antojo, puede ser un pensamiento pues, muy desordenado, muy caprichoso, poco lógico, distorsionado, parcial. Bueno, podríamos poner un montón de calificativos, dogmáticos, rígidos y todos los que se nos ocurran. Y esto sería un problema porque nuestra forma de pensar influye de una forma determinante en nuestra vida, en lo que creemos y en lo que dejamos de creer, en las decisiones que tomamos, en las opciones que hacemos, en fin, que
gran parte de nuestra vida está determinada o depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. Y entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Pues podríamos definirlo como un proceso en el cual usamos el conocimiento y nuestra inteligencia para que haya una adecuación entre la idea que nos hacemos de las cosas, del mundo en el que vivimos y de lo que realmente son. Es decir, un conocimiento profundo y objetivo del mundo real en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, se puede conocer bien, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos hay muchísimos factores en juego: el lenguaje, nuestro conocimiento previo, las capacidades cerebrales, los sentimientos, nuestras relaciones sociales. Es decir, que tenemos muchos condicionantes que a priori limitan esta forma de conocer el mundo. Y también intervienen muchas funciones mentales en el proceso de pensamiento: la observación, memorización, ordenar, relacionar, comparar. Bueno, no me voy a extender, formular hipótesis. Entonces, podría decir, ¿y cuándo sé yo que mi pensamiento es realmente adecuado, ¿no? ¿Cuándo sé que lo que creo que es una cosa es lo que realmente es? ¿Qué límites tiene mi conocimiento? Bueno, pues deberíamos de estar de acuerdo a que existe una verdad independientemente de que yo la conozca o no, ¿no? Yo digo siempre, existe el sol independientemente, o la luna independientemente de que la descubrieran o la conocieran nuestros antepasados o no. Era una verdad que estaba ahí. Entonces, podríamos decir que cuando hay adecuación entre esa realidad y nuestra idea de esa realidad, podríamos decir que estamos más cerca de la verdad, ¿no? No sé si quieres que me siga enrollando. No, 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 o no, 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 no. paro Solo, ya. solo quería, solo Solo te quería digo, dejarle claro ahora si existe alguna diferencia entre lo que es pensamiento crítico y el pensamiento en general. vale, yo suelo decir una última cosilla, y es que el pensamiento crítico no es una suma de ideas, sino que es más bien una actitud intelectual, Ajá, una ajá. exigencia y un procedimiento para conocer la realidad, y que tiene que ser también muy autocrítico. Claro, Sí. siempre tenemos que mantener esa autocrítica. ¿Conoces cómo es tu pensamiento? ¿Te gustaría mejorarlo? Bueno, este vídeo pretende ayudarte un poquito en esa tarea. Lo primero que tienes que decidir para mejorar tu pensamiento es que deseas hacerlo. Y lo segundo es que debes practicar a diario las ideas presentadas en este vídeo. ¡Ánimo y mucha suerte! A continuación vamos a ver a 3 jóvenes que representan 3 modelos diferentes de pensar. No es que estos sean los únicos modelos que existen, pero nos vamos a detener en ellos. Hola, yo soy Inés. ¿Que cómo creo que es mi pensamiento? Pues la verdad es que yo no pienso mucho. Creo que no hace falta. Hago lo que se me ocurre hacer. Creo en la mayoría de las cosas que oigo, pues lo que veo en la tele. No veo por qué tengo que cuestionar nada, la verdad. No necesito perder mucho en tiempo en resolver esas cosas. ¿Para qué? Pues total, si alguien la va a resolver por mí. La lógica, en mi caso, no vale para nada. Está muy bien tener contradicciones y no estar seguros de nada. Cambio de parecer cada día. La verdad es que me da un poco de vergüenza decirlo, pero me pueden dar la vuelta fácilmente como una tortilla. Soy fácilmente manipulable. Y de hecho me encanta que me manipulen. Es mucho más fácil así. Yo hago lo que me dicen y sin discutir. Siempre estoy de acuerdo con lo que mis amigos decidan, la verdad. Me gusta no tener certeza. Pensar algo y lo contrario. Por eso tengo siempre la impresión de flotar, de no tener del todo los pies en la tierra. Hazme caso, pensar te mete en problemas, así que déjate llevar. Hola, me llamo Luis. ¿Que si pienso? Puf, pues la verdad es que un montón. No paro de pensar. Pensar mucho me ayuda a conseguir lo que quiero. Si no piensas, como que no consigues nada. Creo en lo que me conviene creer, por supuesto. En lo que me ayuda a tener lo que quiero.
Es lo mejor. Y te lo digo yo. Márcate tu objetivo y tú ve directo a conseguirlo. Yo funciono así y me va genial. Consigo lo que me proponga, incluso con mis padres, y ellos ni siquiera se dan cuenta. Eso sí, tienes que saber cómo ser con cada uno. Tienes que hacerles creer que eres el mejor hijo. A veces quieren que haga algo y les digo, no puedo, cuando sé que puedo, pero no quiero, y todos están contentos. Igual pasa con mis amigos. Siempre encuentro la manera de que hagan lo que yo quiero sin que se den cuenta. Hay quien me dice que soy manipulador, pero yo no lo creo. Soy un tío que sabe lo que quiere y que utiliza el coco para conseguirlo. Tú sigue mi consejo, hazme caso. Puedes obtener lo que quieras si utilizas bien tu cabeza. Decirle a los demás lo que quieren oír ayuda mucho. Claro, a veces lo que quieren escuchar, pues no es verdad, pero eso a ti qué te importa. Solo te metes en problemas cuando le dices a la gente lo que no quiere escuchar. Siempre puedes engañar a la gente si sabes cómo. ¿Sabes qué? Que hasta puedes engañarte a ti mismo si lo necesitas y sabes cómo hacerlo. Que tengas suerte, colega. Hola, me llamo Marta. Que si pienso, pues pienso, luego existo. Bueno, que no, que es broma. Yo creo que pienso bastante. Para mí es muy importante. Soy bastante reflexiva. Esto me ayuda a aprender, me ayuda a resolver las cosas. Quiero entender a la gente, a mi familia, a mis amigos. De hecho, hasta quiero entenderme a mí misma y el por qué hago las cosas. No es fácil tratar de entender a todos y a todo. Mucha gente, pues, dice una cosa, hace otra. No siempre puedes creer lo que los demás dicen. Tienes que comprobar si es cierto o no. No te puedes tragar todo lo que oyes, y mucho menos lo que ves en la tele. Además, muchas veces la gente dice las cosas, pues no porque las crea o porque sepa que son ciertas, sino porque quieren conseguir algo. Y respecto a si me parece importante pensar, te diré que me gustaría hacer del mundo un lugar mejor, no solo para mí y mis amigos, sino para todos y para la humanidad, aunque te suene un poco cursi. ¿Cómo conseguir eso del mundo mejor? No vale solo decir que te gustaría que las cosas fueran de otra forma, que no hubiera pobreza, que todo el mundo tuviera una vida digna, que no nos estuviéramos cargando el planeta, sino que algo tendremos que hacer para eso, ¿no? Vamos, digo yo. Y creo que tengo que empezar por mí misma. Necesito tener bien clara mi mente para poder actuar mejor. Y después te intento convencer a ti. No te creas todo lo que te digan. Piensa por ti mismo. Sé inteligente. Pero, Josefina, posiblemente muchos de nuestros jóvenes nos podrían decir, bueno, ¿y para qué quiero pensar? Con repetir, memorizar y escupir lo que tengo en un examen, con eso ya me vale. Para pasar de curso, lo único que me piden son exámenes, memorizar y tal. ¿Qué les podríamos decir a esos jóvenes para que se interesen un poquito más por esto que estamos tratando? Pues tú fíjate que cuando has hecho la introducción es una preocupación que a mí siempre desde el ámbito educativo se me suscita, ¿no? Y es cómo contribuimos desde la educación tantas horas que están con nosotros a estimular ese pensamiento crítico, ¿no? Ya los jóvenes, en ellos sabemos que es muy importante lo emocional, ¿no? Bueno, para todos nosotros lo es, ¿no? Pero en la adolescencia y la juventud tiene un peso muy claro, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que nuestro modo de pensar tiene un papel fundamental en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos, ¿no? Que en su vida muchas veces hay cosas que le hacen sufrir y realmente pues es mucho más porque no saben racionalizar ese pensamiento que tienen, ¿no? Claro. Yo creo que a ellos les gustará pensar que no se dejan arrastrar por cualquier cosa, sino que tienen criterios propios, ¿no? Entonces, que deben entrenarse, porque esto no es voy a pensar bien, sino que tengo que ser consciente de ese proceso mental, ¿no? Entonces, si quieren tener un pensamiento propio, autónomo y fiable, pues deben de entrenarse en ello, ¿no?
a veces les llegan argumentos que los convencen con mucha facilidad, que son surrealistas, ¿no? O increíbles, pero se confían porque vienen de sus iguales, ¿no? Pues tienen que entrenarse, que ahora después, si quieres, entramos un poco en cómo, ¿no? ¿Qué pueden hacer para...? Ahora entramos en cómo, además que ese entrenamiento es absolutamente necesario, porque con toda la avalancha de información que hoy tenemos que nos llega, y además dándose la circunstancia de que ya no importa que sea verdad o no, ahora la mentira, estamos viendo en estos días precisamente que se pueden decir auténticas barbaridades y, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo encontramos una forma para forjar ese pensamiento propio? ¿O tenemos algo para ir dirigiéndonos y decir, bueno, estoy más o menos en el camino de acercarme a la verdad, aunque sea un poquito, ¿no? Pero esto es, en esta avalancha, ¿cómo le podemos decir a un chaval qué tiene que hacer? Pues ha utilizado muy bien, creo yo, la palabra avalancha, porque estamos aplastados realmente por cientos o miles de noticias falsas que nos están invadiendo cada día, cada minuto, ¿no? Pero es que es más preocupante todavía porque yo creo que nunca hemos asistido a un grado de perfeccionamiento de la manipulación y de la mentira tan elevado, es decir, que vemos, yo durante el confinamiento me quedaba absolutamente sorprendida de ver cómo se enviaban y reenviaban WhatsApp o Twitter con documentos del BOE con su membrete autentificado que parecía que era verdaderamente el BOE el que tú estabas viendo y que decías, pero ¿cómo puede decir esto? Que era, pues el estado de alarma cambia y ahora se puede hacer esto y no se puede hacer esto. Y tú decías, entonces, ¿qué hacía yo con eso? Pues me iba directamente a la página del BOE y buscaba. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues claro que se pueden hacer cosas. Vamos a preguntarnos, ¿quién es la fuente? Voy a buscar si en otra fuente también aparece. ¿En qué canal se distribuye? ¿Qué grado de veracidad tiene? ¿Esto está contrastado? Es decir, y sobre todo, antes de darle al botón de reenviar, hacer todo esto, es decir, contrastar. Y es más, si detecto que esa noticia es falsa, debería de actuar activamente para desmontarla y nuestra obligación sería contribuir a acabar con ella y difundir por qué es falsa. Es decir, contrarrestar de alguna manera, porque bueno, es que hay cosas verdaderamente alucinantes. Este mismo mes de octubre apareció una noticia que a mí verdaderamente me sorprendía y es que todavía más de la mitad de españoles, en toda la prensa apareció, pensaban que ETA todavía seguía activa. No sé si leíste la No he visto esa noticia. No la he Pues visto. esa noticia salió el 19 de octubre, creo, porque lo he estado mirando, que sí que aparecía en toda la prensa, decía, es impresionante. O ahora con las elecciones de Estados Unidos, todavía más del 46% de votantes de Trump piensan que una cosa que se hizo famosa en Estados Unidos, que se conoce como el Pizzagate, bueno, que dijeron antes de las elecciones de estas, no de las anteriores, que Hillary Clinton tenía niños esclavizados en una pizzería en el sótano, ¿no? Sí, Todavía hoy me te suena ideas. acuerdo de esta cosa. Entonces, claro, es muy fácil buscar, contrastar, ver si eso es la veracidad de una noticia. Y nuestra obligación sería, fíjate, una cosa que me llama muchísimo la atención, un estudio que ha demostrado que la mentira se difunde por las redes sociales 6 veces más rápido que una noticia verdadera. O sea, que esto, fíjate la velocidad, ¿no? Entonces, contrarrestar eso puede ser complicado, pero si nosotros, yo misma he difundido noticias falsas. Me acuerdo una vez que me llegó un WhatsApp con una cuestión de salud, oye, que los antigripales son malísimos, que producen derrames cerebrales. Y yo rápidamente envía a todos tus contactos, y yo rápidamente se lo envié a todos mis contactos. Y uno de mis contactos era un amigo farmacéutico que me dijo, qué barbaridad, si eso es una noticia de hace un montón de tiempo, que ya hay otra composición y ahí fui consciente de hasta cómo personas que pensamos que tenemos un espíritu crítico caemos
porque es muy difícil, estamos rodeados y abrumados y no puedes estar a cada momento, pero sí tener esa prevención. ¿Y será verdad lo que me están diciendo? ¿Cómo puedo contrastarlo? Y ahora con Internet, que podemos mirar un montón de fuentes, Claro, ese sería el camino, ese sería el claro. camino. Pero veo muchas dificultades en ese camino, Josefina, porque la escuela no facilita el desarrollo de un pensamiento crítico. Los medios de comunicación están demasiado pendientes de dar titulares, de fijar, y no nos ayudan tampoco a profundizar realmente en las cosas, a analizar. Yo veo que estamos rodeados de un ruido continuo, pero que no se facilita en nada el análisis, ¿no? O sea que no lo tenemos fácil. Y bueno, y si hablo de los políticos, del Parlamento y tal, ya la ejemplaridad brilla por su ausencia, ¿no? O sea que tenemos No, un y la inmunidad, se pueden decir absolutas mentiras como si fueran datos con datos verdaderos y ahí se quedan, ¿no? Y luego es muy difícil desmontar, se recuerda mucho más la primera noticia falsa que la que desmiente la noticia falsa, que a lo mejor aparece luego en un periódico en la última y ni siquiera se tuitea o retuitea, sino que esa primera es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso creo que es más importante educar en dar herramientas a nuestro... Yo, por ejemplo, es que mi asignatura es muy fácil y apasionante porque, claro, una de las análisis de la información les pone claro, diferentes medios, cómo es tratada una misma noticia. Eso es un ejercicio que desde hace 30 años yo creo que vengo haciendo, pero que ahora es todavía mucho más impactante el tratamiento de la noticia según los medios, ¿no? Yo creo que educar en eso a nuestro alumnado para que vean cómo ellos mismos son susceptibles de ser muy engañados es un ejercicio importantísimo que hagamos desde el ámbito educativo, y creo que hay asignaturas que se prestan mucho a ello, historia, lengua, pero filosofía, pero en cualquier asignatura, en cualquier materia, la actitud del maestro, del profesor, tiene que ser esa, ¿no? Educar para que tengan un pensamiento racional, ¿no? Yo creo que el racionalismo hoy por hoy es el que mejor se ha acercado a la realidad y que está siendo muy, muy desconsiderado en la actualidad, ¿no? Ahora ya sabéis que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta seguiremos con esta interesante entrevista. Realmente el mundo educativo está cambiando. Sabe que su tarea no consiste únicamente en la transmisión de información. El objetivo no es que los alumnos memoricen información, sino que trabajen con la información que tienen, que piensen, que razonen, que discutan, que escriban, que lean, que desarrollen competencias. Y una competencia no es una suma de capacidades, es la capacidad de combinarlo todo para resolver situaciones complejas. Y eso es, en definitiva, pensamiento crítico, porque implica entender el problema, poder descomponerlo, valorar la información que tengo, buscar la que me falta y construir una solución. Y no hay una única solución posible. Pero Josefina, ¿hay algunos criterios que nos puedan ayudar a valorar nuestros propios razonamientos? Si vamos en la dirección adecuada, si no vamos en esa dirección. Criterios, yo creo que sí, que hay. Lo que pasa es que tenemos que tener una atención prácticamente continua para mantenernos alerta, ¿no? Y para educarnos en ese pensamiento crítico. Entonces, algunos criterios, bueno, pues pueden ser la claridad de ideas, ver si una cuestión está lo suficientemente expuesta con claridad, si yo la expongo o si me la exponen, hacer preguntas para llegar a tener una idea clara de ello relacionado con ello, la exactitud en la formulación de las cuestiones. También
bueno, pues no sé cómo decirte, la profundidad, la extensión de una idea. Estamos ahora mismo en una sociedad que le gusta mucho los eslogans simples, ¿no? Las consignas fáciles. Sí. Eso cala mucho, entonces profundizar complejizar, porque la realidad no es ni simple ni plana, sino que precisamente es muy, muy compleja. No, frente a la simpleza, pues mayor extensión y mayor profundidad. Yo creo que hay que mirar la realidad en todas sus aristas y con todas sus caras, y no en esa consigna fácil, que en realidad es mucho más fácil. Un pensamiento simple y fácil, desde luego, Paco, estarás conmigo en que es mucho más fácil que un pensamiento complejo al que tengo que mirar las cosas desde todos sus ángulos, desde toda su extensión. Es mucho más complicado. Entonces, bueno, si no quiero complicarme, me dejo llevar por lo fácil, ¿no? Además, es un argumento rápidamente usable. Yo recuerdo en conversaciones, que incluso con amigos míos, que en un momento determinado llegan a decirte, pero bueno, tú es que no quieres la unidad de España, y te tienes que parar a pensar y decir, vamos a ver, ¿de qué unidad estamos hablando? Porque, a ver, ¿qué es lo que me vas a presentar? Pero eso que parece tan simple, realmente esconde una trampa emocional. Que estas en las que nos están haciendo caer de una manera continua. Es cuando dicen, pero hombre, vamos a dejar sin escuela a los niños con mayores dificultades. Pero vamos a ver quién ha hablado de dejar sin escuela. Pero esa trampa emotiva de mensajes cortos, realmente esto es lo que nos invade ahora mismo con mayor frecuencia, ¿no? Y tenemos que aprender a defendernos de alguna manera, utilizando, ¿no? Yo siempre les digo, mira, no te creas ni siquiera lo que yo te estoy diciendo, pon en duda todo hasta que forjes tu propio criterio, hasta que tú llegues a encontrar algo que te convenza a ti, ¿no? Lee, busca fuentes fiables, no las que normalmente tenemos, ¿no? Algo por ahí a lo mejor, pero es una responsabilidad nuestra en la escuela, es una responsabilidad de los medios de comunicación, es una responsabilidad de toda la sociedad en general. No sé si estamos de acuerdo en esa dirección. Absolutamente de acuerdo, pero la escuela como institución tendría una oportunidad fantástica de educar desde muy pequeñito en eso. Yo a veces veo libros de texto, manuales, y tal y como está hoy en día el sistema educativo, que hay muy poco espacio para el pensamiento crítico. Efectivamente, reproducen saberes como si fueran inamovibles y como si fueran... Entonces, creo que tenemos que reflexionar mucho y hacer avanzar en nuestra propia institución, porque efectivamente, ¿en qué momento se aprende? ¿En qué momento de la etapa de evolución de un alumno en la escuela le dedicamos mucho tiempo a pensar a que piensen sobre cómo piensan? Yo creo que no, que ni siquiera nosotros como docentes reflexionamos demasiado sobre ello, que tenemos tal vorágine que boom, 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 y creo que es importantísimo, Así es. Josefina, en la cultura actual, ¿qué crees que es más importante? ¿Ganar una discusión o ver el asunto desde la perspectiva más razonable? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro en lo que he dicho anteriormente, que la búsqueda del conocimiento equiparado a búsqueda de la verdad debe basarse en la razón. Entonces, si partimos de esta premisa, tenemos que ser capaces de distinguir entre hechos y deseos. No puedo justificar una afirmación como verdadera a menos que pueda apoyarse por medio de la evidencia o la razón, siguiendo el método científico, en la realidad, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente de mis propios límites y tengo que reconocer mi propia ignorancia, porque no podemos saber de todo, y tengo que adecuar mi pensamiento. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengo que cambiar mi punto de vista cuando hay argumentos más válidos que los míos, que están refutando los míos. Todo eso sin caer en el relativismo de que todo vale, porque yo soy muy crítica con el relativismo. Si busco la verdad, tengo que acercarme a ella con el mayor grado de objetividad y de certeza, ¿no? Racionalismo y realismo para mí son dos buenos aliados como actitud,
como orientación, ¿no? Contraponiéndolo al irracionalismo de da igual lo que tú piensas o lo que tú sientes, es lo que yo siento, no. Lo que yo siento no puedo defender o querer ganar una discusión porque así lo siento yo, ¿no? Porque ahí entramos en un terreno muy farragoso. ¿Qué es lo que está pasando en esto que tú dices? ¿No? El otro día yo estaba un poco impactada viendo niños en los patios de los colegios diciendo, van a acabar con nuestra escuela. Esa manipulación a niños tan pequeños me parecía verdaderamente del irracionalismo más atroz y de la manipulación más desvergonzada, vamos. Desde luego, desde luego. Aunque ya ha salido en la conversación, pero por dejarlo claro, Josefina, ¿qué virtudes intelectuales consideras esenciales para dar calidad a nuestro pensamiento? Pues si queremos ser personas intelectualmente, vamos a decir, responsables, yo creo que la primera, que ya la he dicho un poco antes, sería la humildad intelectual. Ser humildes, que falta muchísimo eso. Yo escucho algunos contertulios, tanto en televisión como en radio, que, oye, me sorprenden que sepan de tantos temas con tanta profundidad y tantos temas que da igual que sean científicos, como sociales, como políticos. Yo digo, madre mía, eso es imposible, tenemos unos límites, entonces no podemos saber de todo. Significa que tenemos que ser muy conscientes y preguntarnos, oye, ¿yo de esto qué sé? ¿Qué sé y qué prejuicios tengo respecto a esto, ¿no? Eso sería la humildad intelectual, que la asocio a la valentía intelectual. ¿Y qué es la valentía intelectual? Pues ser capaz de estar en disposición de cuestionar lo que yo creo. Si lo que tú me estás demostrando, Paco, es que es verdaderamente, argumentalmente más valioso. Y preguntarme hasta qué punto soy yo capaz de cambiar y de renunciar a mis creencias cuando hay suficientemente evidencia en contra de que no tengo razón, ¿no? Yeah. O hasta qué punto soy capaz de mantener mi argumento, aunque me quede en franca minoría, cuando realmente mis argumentos son más convincentes que los del resto. Eso sería la valentía, ¿no? Empatía, también empatía intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que sea capaz de ponerme en lo que el otro está argumentando o diciendo, ¿no? Y no atrincherarme solamente en lo mío, sino decir, bueno, ¿hay algo de lo que está diciendo en lo que lleve más razón que yo? ¿O solamente veo sus debilidades? Es decir, ver los puntos fuertes de un argumento que no es el mío, ¿no? Y ser capaz de modificar el mío, ¿no? Y luego ser muy íntegro intelectualmente, es decir, pedir, bueno, yo es que esto lo diría en general en la vida, ¿no? Todo lo que estoy diciendo para el pensamiento creo que es válido para como actitud ante la vida, ¿no? La integridad un poco unido a la coherencia, ¿no? No pedirle, exigirle a los demás todo lo que estoy diciendo, pero luego hacer yo un poco lo que yo eso quiera, es fundamental. ¿No? Yo creo que eso es fundamental, Josefina. Si lo que veo hoy a mi alrededor es que normalmente lo que queremos escuchar o lo que queremos leer es aquello que refuerza ya nuestras convicciones. Que concuerda con lo mío, ¿no? Claro. Ser perseverantes también, porque a veces el pensamiento es complejo, como hemos dicho antes, y no venirme abajo ante, es que esto es muy difícil, esto no voy a seguir por ahí, ¿no? Sino, bueno, si esto es difícil, pues voy a seguir dándole vueltas, ¿no? Confiar en la razón, ser autónomo, ser capaz de pensar por mí mismo y no por lo que otros me dicen que tengo que pensar. Bueno, yo creo que serían las principales virtudes, pero ¿qué hay que hacer con ellas? Pues pensar, reflexionar sobre ellas, integrarlas en nuestra forma de pensar, practicarlas, preguntarme, oye, estoy siendo en este debate, en esta discusión, en este pensamiento, estoy siendo humilde, valiente, perseverante, todo eso, ¿no? Hacerlo activamente, no pensar y ya hasta que están ahí. Ya, pero me pueden decir, como alguno me decía, bueno, sí, a mí me parece muy bien eso de que afinemos nuestra conciencia, ese que afinemos nuestro pensamiento crítico, pero ¿eso me va a hacer más feliz o me va a ir planteando una mayor soledad que tengo que resistir?
Vamos a ver Bueno, por dónde eh, le respondemos, porque en el fondo hay algo importante en esa pregunta, ¿no? claro, es que hay algo también de trampa, ¿no? Si entendemos la felicidad por cómo se entiende no superficialmente hoy, jiji, jajaja, yo no hablaría de eso. Para mí sería más una forma de entender el mundo, ¿no? Una actitud, como dije al principio, una actitud de estar en el mundo y tener en definitiva una postura más ética y coherente, una coherencia con mi mismidad y cada uno con... Claro. Entonces, en este sentido, creo que sí podría hablar de un concepto aristotélico de felicidad, que es una actividad de acuerdo a la virtud, ¿no? Pensando en esa idea, sí que sería ese concepto, pero claro, el concepto de felicidad aristotélico está desaparecido del mapa. Pero bueno, como me preguntas por la felicidad, No, no, y te es que respondo. realmente te estoy preguntando eso por la felicidad, porque mucha gente que prefiere seguir moviéndose con aquello del pan y circo, ¿no? Y además consumiendo en esta sociedad en la que estamos, pues consumiendo productos rapidísimamente, que se agotan rapidísimamente además. Y, y pretenden seguir ahí, porque si nos quedamos un poquito solos un momento, corremos el riesgo de reflexionar. Y eso parece que es un riesgo más que una virtud, ¿no? Indudablemente Efectivamente. estoy bromeando un poquito sobre esta No, cuestión. pero es verdad, es una broma amarga, pero es la realidad, es verdad. Ajá. Oye, ¿tú crees que estamos todavía a tiempo de recuperar nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad para volver a esa duda metódica, a seguir haciendo preguntas, que de alguna manera nos alejen de las verdades oficiales y nos sitúen de nuevo en ese proceso de ir descubriendo la verdad? ¿O va a ser ya muy, muy difícil esto? Tal y como estamos, el mundo que nos rodea, ¿va a ser una pelea imposible o todavía hay esperanza de que podamos andar en esa dirección? Pues, pues ya que hablas de asombro, de capacidad de asombro, voy a irme a la infancia, ¿no? Que es, yo diría, el momento en el que el asombro y la curiosidad es la etapa que tienen más intensidad, ¿no? Y relaciono esto con el pensamiento en la infancia, que en la infancia nuestro pensamiento tiende a distorsionar, a que parezca importante lo que no tiene importancia, a hacer que algo muy, muy pequeñito cobre sea grandísimo, ¿no? Es un pensamiento supersticioso, un pensamiento lleno de prejuicios, que a veces es hasta cruel, ¿no? Es decir, que el niño no desarrolla de manera natural estas habilidades necesarias para las que estamos hablando, ¿no? Ni lo dispone en una buena situación para tomar buenas decisiones, sino que el desarrollo mental requiere que se le eduque, ¿no? Para canalizar Claro. esa... Entonces, bueno, pues si esto ocurre desde la infancia, y ya lo hemos dicho antes, y yo me pregunto, y tú te has preguntado, ¿en qué momento de la enseñanza obligatoria se enseña, se educa este pensamiento? Pues yo creo que en ninguno. Así que nos encontramos con que somos adultos y que básicamente nadie nos ha orientado hacia ese entrenamiento, hacia una mejor forma de pensar, no tenemos ni criterios, ni claves, ni nada, sino que cada uno, pues... Pero con la pregunta que me ha hecho, yo te diría que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Y de hecho es un proceso sin fin. Cuando lo empecemos nunca habremos llegado al final. Siempre tendremos que mantener esa tensión por tener un pensamiento, o sea, que no somos, cuando nos decimos, me he entrenado en el pensamiento crítico, yuju, ya lo he conseguido, ¿no? Sino que No, no, no. tenemos Claro. que empezar y seguir, ¿no? A través de la práctica diaria, incluir esos conceptos de esos criterios, esas virtudes, no separarlo de nuestra vida como algo que aplico en un momento, sino que empieza a formar parte como método de afrontar la realidad. Pero bueno, que no existe una receta para que cada quien controle su mente, ¿no? Son un poco orientaciones, ¿no? Y Claro. el aprendizaje, el pensamiento crítico requiere cierta experimentación, intentarlo, ¿no?
Sí, mantenerme ahí. es una actitud Bueno, continua, es una actitud es continua. Una vez que lo inicias, indudablemente eso ya no por tiene, ver no qué me tiene está freno. llegando y yo cómo interactúo con esa información que me llega, ¿no? Claro. Josefina, ya para terminar esta entrevista, ¿qué consejos podremos darle a los jóvenes que nos escuchan para animarlos a seguir la vía del pensamiento crítico y si no a iniciar esta vía del pensamiento crítico? Pues mira, yo les diría que es muy importante que reflexionen sobre su propio pensamiento, que se paren, que digan, oye, ¿y yo cómo pienso? Que si no pienso, alguno te dirá, no sé, es que a mí no me gusta pensar, a mí que piensen por Exactamente, mí, que lo he exactamente, escuchado, ¿eh? sí, A ti te gustaría que pensaran por ti. Entonces, bueno, primera cosa, fortalecerlos en la importancia que es que tengan sus propios pensamientos, ¿no? Les diría que intenten trabajar para ser personas intelectualmente autónomas, que tengan su propio criterio, que sean rigurosas, que trabajen para eso, ¿no? Que sean capaces de cambiar de opinión, pero no porque me lo dice fulanito que tiene muy buena idea, sino porque lo que dice tal persona tiene, a ver, he visto que tiene, o sea, que se entrenen en eso, que practiquen. Esa sería mi recomendación. Y hay una frase muy bonita de un escritor norteamericano del siglo XVIII, ¿no? Que venía a decir, así es que no la recuerdo exactamente bien, pero algo así como que mi forma de pensar determina mi destino, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues les diría eso, según como tú pienses, estás forjando tu futuro, tu vida. Es muy importante que las decisiones que tomes sean realmente contrastadas y porque tú has analizado que son las mejores, que se fortalezcan y que sean fuertes en eso, les diría. Y que no se crean todo lo que, como tú has dicho antes, muy bien dicho, ni siquiera lo que yo te digo. Exactamente, No, busca, exactamente. efectivamente, Es un proceso de búsqueda continua. De verdad, efectivamente. Josefina, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has regalado. Yo he disfrutado de esta conversación. ¿Te queda algo que quieras decir o te parece que ya hemos dicho suficientes cosas? Hemos dicho suficiente, aunque se podría seguir diciendo muchísimo. Agradeceros también a vosotros la oportunidad de participar en el programa, cómo no. Muchísimas gracias por esta oportunidad de Muchísimas debatir gracias a ti, sobre ello. Josefina. Muchísimas gracias, de verdad. De nada. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido argumentos suficientes para desarrollar vuestro propio pensamiento crítico. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.